Y bienvenidos a todos. Pues yo hoy estoy acá en mi rol como director del programa de energía, carbón y neutralidad de KLN, y voy a hacer una contextualización. Después, como dijo Claudia, vamos a escuchar de Ørsted y de Celsia, y también una intervención al final de la embajada de representante de Argentina, de la embajada de Dinamarca. Eh, Como estaba diciendo Manuel al principio, limitación ahora es que no podemos tener un calentamiento global mayor a 1,5 grados Celsius. Y para reducir eso, para lograr eso, se necesita unas transiciones rápidas y de gran alcance en básicamente toda la sociedad, en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Y esa ya es la conclusión del 2018 del panel intergubernamental de expertos del cambio climático del ONU. Y como dijo Mauricio, para lograr transitar a una sociedad resiliente, bajo en carbono, necesitamos tener un lenguaje común, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y necesitamos, digamos, una ambición grande, y necesitamos acelerar esas acciones para llegar al nivel de los no estatales, justamente lo que vamos a hablar hoy, que juegan un rol clave en esa transición, porque al fin del día, digamos, cuando estamos hablando de los municipios, las ciudades, los gobiernos locales, la academia, el sector privado, son ellos quienes están, digamos, en cargo de la actividad, y también tiene el control sobre la reducción. Y las ciudades contribuyen alrededor de 70 a 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Claro que hay muchos, digamos, ya alianzas en camino para reducir eso. Acá hay unos, no los voy a leer, pero vamos a escuchar de unas empresas, por ejemplo, ahorita que están en RE100. ¿Qué es una acción climática cuando estamos hablando de mitigación? Ese también es importante tener en cuenta, porque realmente se trata de acciones que son mediables, ambiciosas, y respecta el objetivo de 1,5 grados. También que están basados en la ciencia y son medibles, y que trabajan con las dos áreas, digamos, estrategias del ONU, que se puede buscar también, por ejemplo, en la plataforma Nazca, que están sometidos a monitoría y reporte de manera regular, y que las compañías que hacen sus planes de acción reportan, por ejemplo, usando el lenguaje de los ODS, que también tiene la capacidad de poder cumplir a nivel de recursos de esos compromisos que asumen. Cuando estamos hablando de la transición, como lo estuvimos hablando ayer, es clave que hay estados que toman la responsabilidad de facilitar ese cambio, pongan el marco político, con políticas ambiciosas, pero también con leyes que tienen un sistema de control y que tienen un impacto si no cumplen, internalizando las externalidades, dejando dar subsidios a los combustibles fósiles y incentivando el cambio, con regímenes que son, digamos, estables, para que los inversionistas también puedan invertir, y los financieros pueden financiar, y además de eso trabajar con ese control democrático en el involucramiento de la sociedad. Cuando llegamos a los no estatales, realmente necesitan trabajar con estrategias de transición y planes de acción para, digamos, priorizar los recursos. Por ejemplo, hacer mitigación de combustibles fósiles a combustibles o a energía renovable a través de una electrificación, y ese requiere una depuración de toda la producción de electricidad. También hay actividades que no son fácilmente electrificadas, por ejemplo, en el sector agrícola, pero se puede trabajar con diferentes, con cambio y, digamos, formas de producción
de buenas prácticas, de cambio de la manera de producir, por ejemplo. Y cuando estamos hablando de eficiencia energética y eficiencias en general, también esos son, digamos, un muy importante enfoque para reducir el consumo, porque ese también reduce las emisiones en general. Y al final queda un parte que es muy difícil hoy día, digamos, descarbonizar, porque quizás no existan las tecnologías, por ejemplo, producción que requiere altos grados de temperatura, de hasta 1000 grados, pues siguen necesitando un componente, digamos, térmico, pero a través del tiempo también llegan las tecnologías con investigación y desarrollo para reemplazar ese tipo de procesos. Y claro que todo eso toca mirarlo, digamos, en el contexto local, bajo las condiciones locales a nivel país, pero también a nivel de región y territorio, ajustándolo a los recursos disponibles, a las condiciones particulares. Y así podemos lograr una transición gradual a través de los siguientes 10, 20 y 30 años para lograr a 2050 a carbono neutralidad. Y el punto acá es que realmente lo que vamos a hacer ahorita, por ejemplo, en el sector energética, es muy importante cerrar esa acción, porque las acciones que tomamos dentro de los siguientes 24 a 48 meses son lo que van a definir un gran parte de esas reducciones, porque los proyectos demoran mucho en desarrollarse también. Y cuando ya estamos mirando ese del punto empresarial, justo como estaba diciendo Mauricio, realmente tenemos unos graves retos, y los 5, digamos, riesgos principales identificados por el World Economic Forum en Aspen en el 2020 están relacionados con la crisis climática. Y en particular, digamos, cuando miramos las interconexiones de los riesgos, el fracaso en mitigar y adaptarnos al cambio climático es el motor y el riesgo. Glenn. Qué pena, se perdió un poco la conexión, parece. Unos 30 segundos. Puedes devolverte unos 30 segundos, por favor. Sí. Bueno, estuve hablando de los riesgos, digamos, principales empresariales identificados por el World Economic Forum en 2020, y viéndolos a nivel de impacto y probabilidad. Los 5 riesgos principales están relacionados con la crisis climática. Y de estos riesgos, digamos, cuando miramos el mapa de interconexión de riesgos, el fracaso de mitigación y adaptación de cambio climático es el riesgo principal y el motor de los demás riesgos. Y si fallamos en lograr, digamos, la transición y manejar ese riesgo, realmente lo que estamos, que se está proyectando es severa inestabilidad social, y ese, bueno, traduce en miseria, falta de oportunidades de trabajo, digamos, sí, guerra, violencia para las generaciones que siguen. Viendo eso, ya estamos viendo cambios en conciencia de los ciudadanos en gran parte del mundo, y por ejemplo en Dinamarca ese resultó en un cambio de gobierno, digamos las elecciones, últimas elecciones, donde la temática principal era el cambio climático. Estamos viendo impactos económicos y estamos viendo que los mismos ciudadanos que también son consumidores están cambiando su manera de consumir. Tienen información, pueden tomar decisiones informadas en los mercados, por ejemplo, de Europa y los Estados Unidos, y están cambiando su manera de consumir.
Las inversionistas también están cambiando su manera de invertir, ya no están invirtiendo, digamos, en compañías en la caja, digamos, negra, sino en compañías más enfocadas en desarrollo verde, por ejemplo. Los financieros y los aseguradores ya lo están incluyendo esos riesgos climáticos que vimos, lo están incluyendo en sus modelos para dar préstamos o para asegurar. Ese significa mayor costo, digamos, financiero si las empresas no manejan esos riesgos o hasta que es imposible asegurar, por ejemplo, equipos en un mina de carbón. Y las empresas también están invirtiendo mucho en innovación, en interconexión, en colaboración, en transferencia tecnológica y asumen ya tienen que asumir su responsabilidad climática empresarial también, como estaba diciendo Mauricio, ya no pueden verse como, digamos, aisladas de la sociedad, es parte, digamos, la economía es parte de la sociedad y con límites, digamos, económicos. Y por eso también una de las innovaciones que se está viendo es que las compañías ya están manejando esos riesgos, trabajando con economía circular y economía de escasez. Pero la transición también da muchas oportunidades y pues mira, cierto es que no es business as usual. Ya se está cambiando, la pandemia quizás lo ha acelerado, esos cambios culturales también, pero los consumidores principales de los insumos en Colombia, de todos modos, no están en Colombia. Y yo escuché, digamos, el viceministro ayer del Medio Ambiente diciendo que los consumidores tienen una gran responsabilidad. Eso es muy cierto. Pero recuerden eso, que ya los consumidores en el exterior, en donde Colombia vende sus productos, ya están cambiando su manera de consumir. Y los grandes, digamos, utilities que antes compraban el carbón, ya están dejando comprar el carbón y también el petróleo y el gas. Y Colombia depende mucho de extracción de combustibles fósiles. Y el presupuesto del Estado depende mucho de eso. Entonces, la transición también es eso. Es a nivel estatal y a nivel comunitario trabajar, digamos, con esos cambios. También a nivel, digamos, tributario, por ejemplo, para permitir que entran conocimientos y transferencia tecnológica, para trabajar con un cambio en las cadenas de valor, para tener un presupuesto del Estado robusto que cambie a través del tiempo para poder hacer una transición justa a una sociedad resiliente, bajo en carbono. Y como estaba mencionando Manuela al principio, la recuperación post-pandemia es una oportunidad de invertir en esa transición hacia una economía verde. Hablando de las energías renovables, yo más les voy a mostrar que realmente ya están competitivos. Si miran la barra, digamos, gris, ese es el rango de precio de combustibles fósiles a nivel de eléctrica y como ven, ya están los renovables, digamos, o en el parte debajo del rango o por debajo del rango, y realmente ya esas energías ya son competibles, digamos, para generación eléctrica. Entonces podemos depurar, digamos, la generación. Y otro de los mitos es que no se puede, digamos, integrar esas energías intermitentes en el sistema eléctrico. Dinamarca ha mostrado que sí se puede. Tenemos ya más de 50% del matriz renovable, pero hay días en donde tenemos 150% de generación renovable y lo podemos manejar. Tenemos interconexiones con Noruega y Alemania en donde se puede intercambiar electricidad. Se puede manejar, pero requiere inversiones, digamos, para tener un sistema más inteligente eléctrica. Pero sí, el mensaje es, realmente los limitantes acá no son tecnológicos, sino de voluntad y de cambio cultural. Y con eso yo voy a decir muchas gracias y dar la palabra, digamos, a las demás compañías que van a presentar, empezando con Ørsted para conocer sus experiencias.